Bienvenidos una vez Mu S a su canal favorito, donde exploramos los dramas, los romances y los secretos Mu S jugosos que se esconden detrás de nuestras producciones turcas favoritas. Espero que tu copyright en listos para un viaje lleno de emociones, giros inesperados y mucha especulación superíndice 3N. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que causando un verdadero tsunami de debate en el mundo del espectáculo turco. Prepárense porque vamos a hablar de los nombres que han encendido las redes sociales, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, y los rumores explosivos que circulan sobre un posible, e incluso, audaz contrato secreto para tener un bebu copyright. Lo han oído bien. La especulación superíndice 3N estuvo a la orden del día, los foros de fans N en llamas, y vamos a analizar de cerca todos los detalles, desde las pistas Mu S sutiles, los guiumas menos os, los silencios reveladores, hasta las teorías Mu S descabelladas, las conspiraciones Mu S imaginativas y por supuesto, la influencia de los medios y las expectativas del público. Pero antes de que nos adentremos en este culebro superíndice 3N, do copyright déjenme recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como yo de las series turcas, si son adictos a los chismes jugosos, si quieren ser los primeros en enterarse de las novedades, los secretos de Trures de CU Maras y los entresijos del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad, investigación superíndice 3N exhaustiva y análisis profundo. Y si este vídeo les gusta, no duden en dejar un like y compartirlo con todos sus amigos fanáticos de las series turcas. Ahora sin Mu S preúmbulos pongo en monos CU superíndice 3 modos, preparemos nuestro tu copyright turco favorito, porque este chisme es que arde, y vamos a desmenuzarlo hasta la última migaja. Bien, como ya saben, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael fueron, y para muchos siguen siendo en sus corazones, una de las parejas Mu S queridas, fotografiadas y medio ticas de Turquía, gracias en gran parte a su cómica arrolladora, esa conexión superíndice 3N electrizante que se palpaba en cada escena de la exitosa serie Senu con diéresis al Capm o Love is in the air, como la conocemos y amamos en muchos lugares del mundo. Su romance no solo traspasó superíndice 3 la pantalla, sino que la incendió, y durante un tiempo vivieron un cuento de hadas moderno que enamoró superíndice 3 a millones de fans en todo el mundo, creando una legión superíndice 3N de seguidores incondicionales, conocidos como Anker, que aún hoy mantienen viva la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. La serie Senu con diéresis al Capm es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erupar Rafael, una joven florista de espíritu libre que sueña más menos con estudiar en el extranjero y escapar de las limitaciones de su vida, y Serkan Bolat, interpretado por el carismático Kerem Bürsin, un arquitecto obsesionado con el trabajo controlador y con una personalidad, al principio, bastante fría y distante. Un malentendido orquestado, una serie de eventos desafortunados y un giro del destino los obligan a fingir un compromiso, pero como suele ocurrir en estas historias de ensueño más menos o el amor verdadero, ese que te roba el aliento y te hace ver el mundo en tecnicolor, termina floreciendo entre ellos, desafiando todas las expectativas y rompiendo todas las barreras. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo, no solo en Turquía, donde se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menocultural, sino también copyright N a nivel internacional, gracias a su trama ligera pero adictiva, sus personajes en más menos hables con los que el público se siente identificado y por supuesto, la innegable cómica. Esa chispa incontrolable que encendieron Kerem y Hande convirtió copyright dolos en la pareja del momento. Después copyright ese del final de la serie, su relación superíndice 3N se hizo oficial, confirmando los rumores que llevaban meses circulando. Los vimos juntos en viajes exo superíndice 3 ticos, eventos de alfombra roja donde irradiaban glamour, compartiendo momentos adorables en redes sociales que acuan suspirar a sus fans y demostrando que su amor era tan real y apasionado como el de sus personajes en la pantalla. La presión superíndice 3N medio tica era enorme, la expectativa era palpable, y los fans esperaban con ansias la noticia de un compromiso formal, la confirmación superíndice 3N de una boda de ensueño más menos o el siguiente paso en su historia de amor. Sin embargo, para sorpresa de muchos, para decepción superíndice 3N de tantos, la relación superíndice 3N terminó superíndice 3. Y aquí es donde la historia se pone aún Mu S interesante, donde el drama se intensifica, donde los rumores empiezan a volar y donde surge la semilla de este supuesto contrato secreto para un bebu copyright, la teoría que ha dominado los titulares y alimentado la imaginación superíndice 3N de los fans.
La idea de un contrato para tener un bebu copyright entre Kerem y Ande parece sacada de una película de Hollywood, un argumento digno de una serie de televisión superíndice 3N. Es posible que en medio de la tormenta de atención superíndice 3N medio ultica, la presión superíndice 3N implacable por mantener su imagen pública impecable y el deseo, tal vez ingenuo, de complacer a sus fans, hayan considerado una estrategia tan inusual, tan audaz y, para algunos, tan cuestionable. Algunas teorías alimentadas por insiders anu superíndice 3 nimos y filtraciones no confirmadas, apuntan a que, conscientes de la expectativa desmesurada que generaba su relación superíndice 3N, podrían haber explorado la idea de tener un hijo en algún momento, incluso si su relación superíndice 3N no duraba para siempre, como una forma de asegurar su legado, de mantener su relevancia en el mundo del espectúnculo, de crear un vínculo eterno entre ellos. Otras teorías son aún muy extremas y sugieren que el contrato podría haber estado relacionado con acuerdos comerciales o de imagen, aprovechando la popularidad sin precedentes de la pareja para generar aún muy interu copyright medio ultico, consolidar su marca personal y asegurar contratos lucrativos a largo plazo. Por supuesto, y es importante recalcarlo, no hay pruebas concretas, documentos oficiales, testimonios verificables, nada que demuestre de forma irrefutable que este contrato exista realmente. Todo se basa en rumores persistentes, especulaciones salvajes, declaraciones ambiguas que han hecho los propios actores en entrevistas, comentarios crípticos de personas cercanas a ellos, interpretaciones subjetivas de sus acciones y, sobre todo, en el deseo ferviente de los fans de que su amor perdure para siempre. Sin embargo, la fuerza de estos rumores, la insistencia de las fuentes anu superíndice 3 nimas y la pasión superíndice 3N de los fans es tal que ha logrado mantener viva la llama de la esperanza entre aquellos que aún más menos han con una reconciliación superíndice 3N romántica, un reencuentro digno de un final de cuento de hadas y, por Q copyright no con la llegada de un mini Kerem o mini Ande, un bebu copyright que será la encarnación superíndice 3N de su amor y el símbolo de su legado. Ahora bien, dejando de lado los rumores, las teorías conspirativas y los deseos fervientes sobre el supuesto contrato, quiero hablarles de otras series turcas que también copyright N han generado controversia y especulación superíndice 3N en torno a la vida personal de sus protagonistas, creando un circo mediático a su alrededor y demostrando el poder de la ficción superíndice 3N para influir en la percepción superíndice 3N del público. Una de ellas es Erken Zikway o Pu Jaro Madrugador, protagonizada por la talentosa Demet Özdemir y el apuesto Can Yaman. Esta comedia romántica, ambientada en el vibrante mundo de la publicidad, cuenta la historia de Sanem, una joven más menos adora e inocente que comienza a trabajar en una agencia de publicidad por presión superíndice 3N familiar y se enamora perdidamente de Can, el carismático y aventurero hijo del dueño más menos o de la agencia, un foto superíndice 3 grafo reconocido que ha viajado por todo el mundo. Al igual que con Kerem y Ande, la química entre Demet y Can era palpable, innegable, electrizante, y los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en aparecer, alimentados por sus interacciones celulidas, sus miradas apasionadas y su complicidad evidente. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación superíndice 3N, alimentando a UNMU, la especulación superíndice 3N, los fans estaban convencidos de que había algo que amistad entre ellos. Las fotos que compartían en redes sociales, sus miradas superíndice 3 cómplices capturadas por los paparazzi, sus comentarios cariú más menos osos en entrevistas y sus gestos de afecto en eventos públicos alimentaban a UNMU, la especulación superíndice 3N, creando una narrativa de amor que superaba la ficción superíndice 3N. Sin embargo, después copyright de que la serie terminara, su relación superíndice 3N se enfrió superíndice 3, los rumores de discusiones y desacuerdos comenzaron a circular y los rumores de una ruptura se hicieron muy fuertes, dejando a los fans desolados. Al igual que con Kerem y Ande, la presión superíndice 3N medio ultica, las expectativas desmesuradas de los fans y las diferencias de personalidad pudieron haber jugado un papel importante en el desenlace de esta historia, demostrando que la vida real es mucho más compleja que un simple cuento de hadas. Otro ejemplo interesante y que además se conecta directamente con nuestra protagonista, es la serie Aik Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras, protagonizada por Hande Eru Rafael Su, la misma Hande que ha encendido este debate y el talentoso Burak Deniz. En esta serie Hande interpreta a Hayat, una joven de clase humilde que se hace pasar por otra persona, una mujer con estudios y experiencia, para conseguir un trabajo en una importante empresa textil, donde conoce a Murat, interpretado por Burak Deniz, el heredero de la empresa, un hombre ambicioso y reservado que esconde sus propios secretos.
La trama es llena de enredos, mentiras, malentendidos, secretos ocultos y, por supuesto, mucho amor, con giros inesperados que mantienen al espectador al borde del asiento. La química entre Ande y Burak Tambiu Copyright N fue muy comentada, y algunos fans llegaron a especular sobre una posible relación superíndice 3N romántica entre ellos, alimentados por su cercanía en las escenas románticas y su evidente conexión superíndice 3N en las entrevistas. Sin embargo, ambos actores siempre han negado los rumores y han asegurado que solo son buenos amigos, colegas profesionales y que su química en la pantalla es producto de su talento y dedicación superíndice 3N. Es importante recordar que aunque los actores pueden tener una gran química en la pantalla, creando una ilusión superíndice 3N de amor perfecto, esto no siempre significa que haya algo muy ayu de la actuación superíndice 3N, que su relación superíndice 3N se extienda fuera del set de grabación superíndice 3N. En el caso de Burak Deniz, recientemente lo hemos visto protagonizando a Meran en Netflix. Esta serie, que mezcla elementos de fantasía y romance con toques de drama y suspense, ha generado también copyright N bastante interu copyright S entre el público, aunque las críticas han sido un poco mixtas. La historia se centra en Wasu, una joven siku superíndice 3 loga que viaja a Adana para reconciliarse con su abuelo, un hombre enigmático con un pasado oscuro, y se ve envuelta en una antigua leyenda sobre una criatura mitad humana y mitad serpiente, una criatura mútica con poderes sobrenaturales que controla el destino de la región superíndice 3N. La serie es visualmente impresionante con efectos especiales de alta calidad y paisajes exuberantes, y cuenta con un elenco talentoso, pero algunos críticos han sido más menos alado que la trama es un poco confusa, que le falta profundidad en el desarrollo de los personajes y que abusa de los clichés copyright S del geu copyright Nero. Volviendo al tema principal de este vídeo, es importante recordar que la vida personal de los actores turcos estuvo constantemente bajo el escrutinio público, magnificada por las redes sociales y la sed insaciable de noticias del público. Cada movimiento que hacen, cada palabra que dicen, cada foto que publican es analizado al detalle, interpretado de 1000 maneras diferentes y utilizado para alimentar rumores y especulaciones. Es fácil dejarse llevar por la fantasía, por la ilusión superíndice 3N que crean las series de televisión superíndice 3N, y creer que todo lo que vemos en la pantalla es real, que los actores son sus personajes, pero debemos recordar que son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios problemas, sus propias decisiones y su derecho a la privacidad. En el caso de Kerem y Ande es comprensible que su relación superíndice 3N haya generado tanta expectación superíndice 3N, ya que eran una de las parejas queridas y admiradas de Turquía, símbolos de amor y pasión superíndice 3N para millones de fans. Sin embargo, debemos respetar su privacidad, evitar alimentar rumores sin fundamento y recordar que su relación superíndice 3N, pasada o presente, es asunto suyo. Si realmente existió superíndice 3 un contrato secreto para tener un bebu copyright, es algo que solo ellos saben, y es su derecho mantenerlo en secreto, revelarlo o negarlo, según lo consideren oportuno. Lo que podemos hacer como fans y espectadores es seguir disfrutando de su talento en la pantalla, ya sea reviviendo sus momentos su con diéresis copyright picos en senu con diéresis al cap, apoyando sus nuevos proyectos y valorando su trabajo como actores profesionales. Ambos son actores muy talentosos con una trayectoria prometedora y mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Para concluir, el rumor del contrato secreto entre Kerem y Ande es solo eso, un rumor sin pruebas contundentes que lo respalden. Un rumor que, sin embargo, refleja la fascinación superíndice 3N que sentimos por la vida de las celebridades, la tendencia a idealizar sus relaciones y la dificultad de separar la ficción superíndice 3N de la realidad. Hemos visto cómo otras series turcas también copyright N han generado especulaciones similares en torno a sus protagonistas, y es importante recordar que en la mayoría de los casos, se trata solo de eso, especulaciones, chismes y deseos infundados. Recuerden que la vida de los famosos no es un reality show, que merecen el mismo respeto y privacidad que cualquier otra persona y que su felicidad no depende de nuestras expectativas. Así que en lugar de obsesionarnos con los rumores, disfrutemos de su trabajo, apoyemos sus proyectos y celebremos su talento. Y ahora hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo sobre el rumor del contrato secreto entre Kerem y Ande, que hayan disfrutado de este recorrido por otras series turcas que también copyright N han generado controversia y que hayan reflexionado sobre el impacto de los medios y las redes sociales en la vida de los famosos. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema.
¿Creen que es posible que haya existido un contrato para tener un Bebu copyright? CUL es su serie turca favorita y por QU Copyright. QU Copyright piensan sobre la presión superíndice 3 en mediu tica que sufren los actores. Du copyright genme sus comentarios abajo. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 simos vídeos. Nos vemos en la superíndice 3 Sima aventura turca, donde exploraremos nuevos dramas, romances y secretos. Adiós superíndice 3S.